Lo vi besarla, no en secreto ni con vergüenza, sino abiertamente, como si yo nunca hubiera existido. No lo confronté, no lloré, simplemente me alejé, empaqué mi vida en una maleta y desaparecí. Una semana después me envió un mensaje de texto: ¿puedes dejar de hacer una escena? Fue entonces cuando supe que la única escena que había hecho era quedarme. No grité, no le arrojé la copa de vino que tenía en la mano ni me acerqué a ellos para exigirles una explicación. Ni siquiera me quedé sin aliento. Me quedé allí parada, mirando desde el otro lado de la azotea como Daniel besaba a Sierra, lento, sin prisa, como si no tuviera nada que ocultar, como si ella perteneciera allí, en sus brazos. Su mano estaba en su cintura, familiar, la de ella en su cabello, ensayada. Era el tipo de beso en el que la gente cae después de meses de fingir que no se necesita, el tipo que no deja espacio para testigos. Pero yo era uno, no invitada, inesperada, inevitable. No me quedé el tiempo suficiente para que me vieran, me giré antes de que me entraran las náuseas, tomé el ascensor y pasé junto a una mujer que elogiaba los tacones de otra. Asentí cuando alguien dijo: «Nos vemos arriba». Salí de la fiesta con una copa de champán todavía en la mano. En casa me movía con una claridad aterradora, sin llantos ni colapsos dramáticos en el suelo como en las películas. Saqué una maleta y enrollé mi ropa con la precisión de quien se prepara para la guerra. Tomé mi cargador, mi pasaporte, mi cepillo de dientes y mi taza favorita. No todo, solo lo suficiente para alejarme. No dejé ninguna nota, no cerré la puerta de golpe, simplemente la cerré detrás de mí y desaparecí. Pasó una semana. Encontré un subarrendamiento a corto plazo con pintura descascarada y una presión de agua terrible. Fue perfecto, sin historia ni sombras en las paredes. Preparé té con la taza que había llevado conmigo, compré una manta nueva, cambié mi número y dormí sola, verdaderamente sola, por primera vez en 3 años. Y justo cuando el silencio empezaba a parecer soportable, me escribió: «Daniel, ¿qué demonios te pasa? Estoy agotado». «¿Y tú, dónde estás? ¿Puedes parar esta obra?» Eso fue todo, detener esta obra. Me quedé mirando el mensaje durante un largo rato y, en algún momento, mi memoria me traicionó. Escena retrospectiva: estaba nevando el día que dijo por primera vez: «Te amo». Caminábamos de regreso a casa después de una fiesta de Año Nuevo, el borracho de champán y calor, yo apenas sentía frío con su abrigo sobre mis hombros. Se detuvo bajo una farola, me agarró la mano y me lo dijo como si fuera un secreto: «Creo que te amo». Me reí. Pensé: bien, sí, te amo, Celeste. Y hice algo estúpido, le creí. En aquel entonces él me preparaba el desayuno los domingos, me sostenía la mano debajo de la mesa durante las cenas con mucha gente, me preparaba baños de burbujas cuando tenía días malos y me leía en voz alta mientras me remojaba. Aprendió mi pedido de café antes que mi segundo nombre. Solía decirle a la gente: «Ella es la persona más inteligente que conozco». Y yo me conocía. Éramos felices hasta que dejamos de serlo, hasta que empezó a volver a casa más tarde, hasta que olvidó cómo me gustaba el té, hasta que su toque se volvió raro, luego ensayado, hasta que todo parecía obligación en lugar de devoción. Y entonces encontró a Sierra, brillante, joven, llena de ambición y admiración, un nuevo capítulo, uno que no me incluía. De vuelta al presente, miré la pantalla, con el corazón palpitando como si todavía creyera que podía mejorar la situación. Luego presioné bloquear. Borré el número, borré el hilo, borré al hombre. En el silencio que siguió, establecí una nueva regla: no esperar más a personas que tratan tu ausencia como un drama. Ya no es necesario esperar disculpas de bocas que mienten dulcemente. No más capítulos donde pongo música de fondo en la historia de amor de otra persona. Esta vez empezaré de nuevo, ni amargada ni rota, simplemente libre. Pude ver la bandera roja desde el otro lado de la oficina, con los pies apoyados en el escritorio, los auriculares puestos y la pantalla del teléfono brillando con el inconfundible caos de Honor of Kings, lo suficientemente alto para que todos escucharan los efectos de la batalla. Tenía que ser él. Me acerqué lentamente, observando cómo Jace Monroe aniquilaba casualmente a sus enemigos digitales mientras ignoraba al muy real que se acercaba a él.
¿Planeas salvar la compañía con esa espada?, pregunté secamente, con los brazos cruzados. Él ni siquiera se inmutó, simplemente levantó la vista y sonrió como si me hubiera estado esperando. Oh, hola jefa. ¿Quieres unirte? Estamos en la última ronda. Quiero muchas cosas, dije, golpeando una carpeta contra mi brazo. Para empezar, el informe de ventas de marketing que debía presentarse hace 2 días. Él inclinó la cabeza. No sé cómo. No hubo vergüenza ni pánico, solo un encogimiento de hombros plano y sin remordimientos. Parpadeé lentamente. Usted se especializó en marketing. Técnicamente sí, dijo, pero también me especialicé en ser increíble, y no me ves usando eso tampoco. Lo miré fijamente, atónita por su gran audacia. Lana, mi compañera de equipo más joven, se abalanzó sobre mí. Supervisora Ann, ¿puedo ayudar? He estado trabajando en ello. Lo terminaré hoy. La corté con una mano. No, él puede hacerlo. Jai se estiró, bostezando. Sinceramente no entiendo por qué es tan importante. No es como si estuviéramos presentándonos ante la ONU. Mis dedos se apretaron alrededor de la carpeta. Forcé la respiración por la nariz y me incliné hacia adelante, hablando en voz baja. No estás aquí para entretenerte, Monroe. Estás aquí para aprender. Si no quieres, es tu elección, pero no arrastres a nadie más contigo. Sus ojos se oscurecieron y la sonrisa se desvaneció por primera vez. Luego, con gran esfuerzo, empujó su silla hacia atrás y se puso de pie en toda su altura, que, desafortunadamente para mí, era imponente. No me inmuté, simplemente lo miré fijamente como si estuviera frente a ejecutivos del doble de su edad. Él dio un paso adelante. Acabas de llamarme inútil delante de todos. ¿Mentí?, le pregunté con calma. Un momento de tenso silencio. Entonces el gerente, el señor Chen, salió de su oficina, alarmado por el volumen. Jase, Celeste, calmémonos todos. Annie, quiero decir, Celeste, no seamos demasiado duras con el nuevo pasante. Ni siquiera lo miré. No te preocupes, dije con la voz tan cortante como un corte de papel. Estoy tranquila. Me volví hacia Jase. ¿Quieres una disculpa? Gánatela. Demuestra que no eres inútil. Y con eso, salí. En el momento en que la puerta de la oficina se cerró detrás de mí, exhalé. Mi corazón retumbaba contra mis costillas. Odié haber dejado que se metiera bajo mi piel. Afuera, el cielo estaba gris por el peso de la lluvia que se avecinaba. Caminé sin ningún destino en mente, solo necesitaba moverme. Terminé cerca de un pequeño parque, me senté en un banco al lado de un macizo de flores vacío y miré a la nada. Mi teléfono vibró. Mamá, necesito dinero otra vez. Tu hermano quiere una bicicleta nueva. Por supuesto que lo hace. Me reí en voz baja, seca y amarga, el tipo de risa que se convierte en un suspiro y se instala en tus huesos. Allí estaba yo, con 28 años, soltera, recién salida de una relación de 5 años, con un trabajo que pagaba bien pero no me ofrecía ninguna paz, y ahora emocionalmente rehén de los mensajes de texto de mi madre que me hacían sentir culpable. El peso en mi pecho floreció y ardió. Antes de darme cuenta, me encorvé hacia adelante y me agarré el estómago mientras el primer sollozo escapaba de mí, feo, crudo, indefenso. Las lágrimas cayeron sobre mi regazo, silenciosas pero rápidas. Hacía años que no lloraba así. Y luego, wow, ¿de verdad estás llorando? Me quedé congelada. Por supuesto, por supuesto. Miré hacia arriba y me estrellé directamente contra el pecho de alguien. Una pared sólida y cálida de tela negra y colonia. Jesucristo, dije entre dientes, echándome hacia atrás para ver a Jace Monroe mirándome fijamente, con una ceja levantada. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Te estoy buscando, dijo, frotándose la mandíbula como si acabara de recibir un golpe. Ahora me arrepiento. Diablos, ¿de verdad estás llorando? Qué inquietante. Sollocé,
limpiándome la cara con la manga de la chaqueta. Déjame en paz. Se agachó junto al banco, no acostumbrado a ver llorar a las mujeres a menos que me culpen por algo que no hice. Se supone que eso es reconfortante, dijo con una sonrisa. Pero pensé que el sarcasmo era tu lenguaje del amor. Le lancé una mirada. Lo juro por Dios, Monroe. Vale, levantó las manos en señal de rendición. Vine a disculparme. Parpadeé. Disculpa. Se movió un poco incómodo. Me porté como un capullo antes. Lisa, Elana, casi lloró después de que te fueras y puede que le diera un susto de muerte a la pobre becaria sentada a mi lado. ¿Crees? Espeté. Dije que vine a disculparme para no confesar el asesinato. Murmuró y añadió rápidamente. Pero además, ¿estás bien? Algo en su voz cambió con esa última frase. Menos arrogante, más vacilante. Aparté la mirada. ¿Me veo bien? Me miró con los ojos entrecerrados. Pareces estar teniendo una crisis nerviosa muy dramática en público. Un 10 sobre 10. Solté una carcajada antes de poder contenerla. Pareció complacido. ¿Quieres café?, preguntó de repente. Conozco un sitio cerca. No. Genial, dijo ignorándome por completo. Lo tomaré como un sí. 10 minutos después, estábamos sentados en un aparcamiento medio vacío, en su odioso porche amarillo. Me dio un café con leche caliente con un garabato en la taza y dijo, jefa llorona. No sabía si tirárselo o reírme. Hueles a cigarrillo, dije en cambio. Abrió la puerta, tiró el cigarrillo medio ahumado al cemento y lo aplastó con la bota. Mejor. Parpadeé. ¿De verdad me escuchaste? Se encogió de hombros. No soy tan malo como crees. Creo que tú eres peor. Sonrió con suficiencia. Touché. Bebí en silencio un rato. Después de unos sorbos, me miró de reojo. ¿Sabes que podría conectarte? ¿Qué? ¿Fuegos artificiales ilegales? Por despecho, dijo sonriendo. Alto, rico, con una actitud terrible, pero genial en la cama. Puse los ojos en blanco. Ay, por favor. Ojalá nunca dije que era yo. Eres la peor. Quizás dijo, pero se me da de maravilla tomarme un café con leche. No lo sabía entonces, pero ese momento, incómodo y extraño, con el rímel aún corrido bajo los ojos y el corazón aún hecho pedazos, fue el momento en que Jess Monroe dejó de ser solo un becario engreído. Había irrumpido como un punk sin reglas. Y por razones que aún no entendía, no quería que se fuera. A la mañana siguiente, en el trabajo, entré con la cabeza bien alta, el maquillaje impecable y la dignidad recobrada con cinta adhesiva. Nadie mencionó el día anterior, lo cual fue educado, inteligente, seguro, excepto por un idiota. Bueno, llegó. La voz de Jase junto a la cafetera, la reina llorona regresa. Ni siquiera lo miré. Seguía con vida. Diablos, apenas. Tu mirada mortal de ayer derritió a 3 becarios en mi última neurona. Lana resopló desde su escritorio. Odié haber sonreído un poco. Solo un poco. A media mañana, el informe de marketing aterrizó en mi escritorio, grapado desordenadamente, lleno de erratas y formateado como si lo hubiera improvisado un mapache privado de sueño. Estaba des. Lo leí con creciente horror, gráficos desajustados, encabezados desalineados. Frases como, podemos hacer que las ventas se conviertan en cerveza, escritas en negrita. Me dirigí a su escritorio y lo dejé caer de golpe. Levantó la vista del teléfono. Para nada digno de premio. Etiquetaste el resumen del segundo trimestre como basura e incluiste un meme. Era un meme relevante. Parpadeé. Él parpadeó. Exhalé. Copas esta noche. Bar del equipo. Tú pagas. Abrió los ojos de par en par. Espera. ¿Me estás recompensando? No.
Me estoy automedicando con alcohol antes de que me despidan por asociación. Caliente. Cállate. A las 7:30 p.m., nuestro pequeño equipo estaba acomodado en una mesa en un bar-salón justo al lado de Yair Road. Era un lugar pequeño y elegante. Iluminación ambiental, versiones de jazz, cócteles carísimos. El equipo se relajó enseguida. Lana se rió con los mojitos. El de finanzas empezó una partida de dados. Alguien pidió 20 alitas que nadie se comería. Jase se sentó a mi lado bebiendo algo que parecía sospechosamente flojo. «Estás bebiendo esa bebida como si costara más que tu matrícula», murmuré. «Estoy midiendo mi ritmo por si tengo que llevarte a casa más tarde. Tendrás suerte si no te empujan contra el tráfico». Sonrió, reclinándose con una facilidad exasperante. «Sabes, eres bastante divertido cuando estás borracho». «Yo no». Estás usando el sarcasmo como mecanismo de defensa para una vulnerabilidad subyacente. Eso es básicamente coqueteo de borracho. Abrí la boca para responder y me detuve. Las luces cambiaron. Una voz suave salió por los altavoces. La siguiente canción está dedicada a Sierra, de Daniel Love Confession. Me quedé paralizada. Jase lo notó de inmediato. ¿Qué? Al otro lado de la habitación, bajo la tenue luz, estaba Daniel Reyes. Abrigo azul marino, pantalones de vestir y la misma expresión que usaba cuando fingía sinceridad. Junto a él, Sierra sonreía dulcemente, acurrucada a su lado como un maldito perrito faldero. Mi bebida golpeó la mesa con demasiada fuerza. «No es eso», empezó Jase y luego siguió mi línea de visión. «Espera, ese es tu ex». Baja la voz. «Ese es el tipo. Parece un vendedor de humidificadores». Inhalé profundamente. «Está en capital riesgo». Lo mismo. Mis dedos se cerraron alrededor de mi vaso. La canción era impactante. La misma canción que Daniel puso una vez en mi cumpleaños en una cena en la azotea. La misma letra que, según él, le recordaba mi sonrisa. Ahora reciclada para la siguiente chica y ella estaba radiante. Sierra se rió de algo que dijo. Le metió el pelo detrás de la oreja. Nunca hacía eso conmigo en público. Me puse de pie. Jase me agarró la muñeca. «Celeste, no». Pero era demasiado tarde. Daniel me había visto. Sus ojos se abrieron de par en par, primero con reconocimiento, luego con algo agrio. Arrepentimiento, culpa, posesión. Le murmuró algo a Sierra y empezó a caminar hacia mí. «Aquí vienen los problemas», murmuró Jase. No me moví. No le daría a Daniel la satisfacción de verme conmocionada. Se detuvo a medio metro de distancia, mirándome de arriba a abajo. «Te ves bien», dijo con indiferencia. No te reconocí sin las lágrimas. Parpadeé lentamente. No te reconocí con la lista de reproducción reciclada que lo atrapó. Frunció el ceño. Siempre fuiste dramática y siempre fuiste poco original. Apretó la mandíbula. ¿De verdad quieres montar una escena? ¿Quién está haciendo una escena? Sonreí radiantemente. Dedicaste nuestra canción a tu reemplazo. Eso es arte escénico. No sabía que estarías aquí, ¿verdad?, dije. Siempre tuviste una predilección por la sincronización perfecta. Jase se puso de pie entonces, colocándose a mi lado como un maldito lobo suelto. Daniel entrecerró los ojos. ¿Este es tu despecho? No es asunto tuyo. ¿Crees que no veo lo que es esto?, espetó. Tiraste 5 años a la basura y ahora estás presumiendo con un becario punk que probablemente no sabe escribir estrategia. Jase arqueó una ceja. Grandes palabras para un tipo que no sabe escribir lealtad. Daniel lo ignoró. «Celeste, ¿no tienes vergüenza?» Me quedé paralizada. Las palabras resonaron con fuerza, invasivas. Golpearon como una bofetada. Y en ese momento, antes de que pudiera responder, Jase se interpuso entre nosotros. Atrás dijo en voz baja y tensa.
Daniel se burló. Estás bromeando. Aquí es a quien acudiste. Un niño malcriado haciéndose el adulto, dije. Atrás, repitió Jase con más fuerza. Ahora. Una palabra más y me aseguraré de que esa cara tuya no merezca ni una segunda mirada. Cierra, jadeó. Daniel se abalanzó. Volaron puños. Las sillas rasparon. Los cristales se rompieron. La barra estalló en gritos mientras la seguridad se acercaba corriendo. Pasó rapidísimo. Un puñetazo. Un chasquido, alguien tiró una bandeja de bebidas. Jase recibió un golpe en la barbilla y contraatacó con más fuerza. No fue solo una pelea. Fue algo personal. Y yo me quedé allí, con el corazón latiéndome con fuerza, extrañamente tranquila. El caos no me asustó. Lo que me asustó fue lo poco sorprendida que me sentí porque en el fondo siempre supe que Daniel se derrumbaría en cuanto perdiera el control de la historia. La seguridad finalmente los separó. Daniel y Sierra fueron escoltados fuera, gritando. Jase se limpió la sangre del labio, sonriendo como un loco. El gerente se disculpó. El equipo se dispersó torpemente. Solo Jess y yo nos quedamos afuera bajo el toldo, mientras la lluvia empezaba a lloviznar. ¿Estás bien?, preguntó, jadeando. Debería preguntarte a ti, rió entre dientes, apoyándose en la pared. Estoy bien, el tipo pega como una almohada. Lo miré fijamente. Entonces dijo después de una pausa, ¿quieres hablar de eso? No, ¿quieres beber? Necesito aire. Nos quedamos allí un buen rato. No lloré. No grité. Solo respiré. Y cuando Jase me dio una servilleta para limpiarme la cara, la tomé sin decir palabra. No porque lo necesitara, sino porque ya no quería estar sola. Para cuando llegué a casa, sentía las piernas como si ya no fueran parte de mí. Ni siquiera estaba enfadada. Eso era lo extraño, sin fuego, sin lágrimas, solo silencio. Una especie de estática emocional zumbaba en mi pecho como un ruido de fondo que no podía ignorar. Tiré el abrigo sobre la silla y me quedé en medio de mi apartamento mirando al vacío. La luz del pasillo parpadeaba. En algún lugar, el zumbido del tráfico de la ciudad subía y bajaba como olas. Jase me había acompañado a casa sin decir palabra, solo unos pasos detrás de mí todo el camino, con las manos en los bolsillos, un raspón en la mejilla donde el anillo de Daniel lo había golpeado. Cuando llegamos a mi edificio, parecía que quería decir algo, pero no lo hizo. Simplemente me dirigió una mirada, un saludo estúpido y superficial, como si fingiera que nada había pasado, y se alejó en la oscuridad. Quizás sabía que necesitaba silencio más que nada. Quizás simplemente no sabía qué decir. En cualquier caso, le agradecí. Más tarde esa noche, me quedé junto a la ventana con las luces apagadas, observando el parpadeo de los coches que pasaban abajo. Y de repente, como un recuerdo escondido en los pliegues de mi abrigo, regresó. La primera vez que Daniel me dijo que me quería, teníamos 22 años. Eran las vacaciones de invierno y la ciudad acababa de tener su primera nevada. Quedábamos en la puerta de la antigua universidad y llegué tarde porque no encontraba mi bufanda. Cuando por fin llegué, él paseaba bajo la farola con un ramo de rosas barato, murmurando algo en voz baja. Nunca lo había visto nervioso. Siempre actuaba como si fuera el dueño del mundo, seguro de sí mismo, refinado, elegante. Pero esa noche, estaba torpe, con la cara roja, tartamudeando. Me lanzó las flores y soltó, me gustas. Oh, te quiero. Espera, me gustas, pero también te quiero. Guión bajo. Olvídalo. Soy un idiota. La nieve se le pegaba a las pestañas. Tenía las orejas rojas como la nieve. Parecía que iba a explotar espontáneamente. Me reí y lo besé en la mejilla. Y así, sin más, éramos nosotros. Esa versión de Daniel, el sincero, el gentil, un poco tonto. De él me enamoré. Entonces, cuando se había convertido en el hombre que vi esta noche, el que escupía mi nombre como si fuera una maldición,
el que me llamaba vergonzosa delante de desconocidos, el que me miraba como si le perteneciera. No me había dado cuenta hasta ahora de lo mucho que se había alejado de la persona que solía ser. O tal vez fui yo quien cambió. A medianoche, mi teléfono vibró. Daniel, no quise decir lo que dije. ¿Podemos hablar, por favor? Me quedé mirando la pantalla. Dejé de escribir. Volví a escribir, Daniel, solo 5 minutos. Espero bajo la vieja farola cerca de tu calle. Claro, él eligió eso. El mismo lugar donde me había esperado con el ramo hacía tantos años. Cogí mi abrigo. Al salir, el aire era cortante y frío, me apretaba los pulmones. La noche tenía esa quietud inquietante que a veces tienen las ciudades después de medianoche, como si el mundo entero contuviera la respiración. Caminé despacio, con los tacones resonando contra el pavimento, cada paso resonando contra las fachadas cerradas de las tiendas y los edificios en penumbra. Y allí estaba él, de pie bajo la misma farola, con las manos en los bolsillos y el abrigo cubierto de nieve, igual que aquella noche. Solo que esta vez no llevaba flores. Solo arrepentimiento. Gracias por venir, dijo en voz baja. No dije nada. Estudió mi rostro como si no lo reconociera. O tal vez como si no supiera qué versión de mí aparecería. Sé que lo que dije en el bar fue cruel, dijo en voz baja. Estaba enfadada, avergonzada. Parecías tan indiferente, como si nunca hubieras querido decir nada. Si respondí simplemente. Eso me dolió más que gritar. No quería decir lo que dije de ese tipo. Ni de ti. Solo se pasó una mano por el pelo. Perdí el control. Miré la luz. Una polilla daba vueltas alrededor de la bombilla perezosamente. Es curioso cómo siempre se estrellan contra cosas que les hacen daño. Puedo despedir a Sierra, dijo de repente. No es nada grave, ¿sabes? No lo es. Podemos arreglar esto. Lo miré entonces y recordé cada vez que lloraba hasta quedarme dormida junto a un hombre que ya estaba emocionalmente perdido. Recordé el mes en que empezó a trabajar hasta tarde, dejó de responder los mensajes, olvidó nuestro aniversario. Recuerdo haber revisado su teléfono una noche y haber encontrado su nombre. Recuerdo haber esperado a que se diera cuenta de que estaba empacando mis cosas. No lo hizo, hasta una semana después. Y ahora quería rebobinar. Lo siento, susurró, dando un paso al frente. No me moví. Sigues siendo parte de mí, dijo. Después de 5 años, no se deja de amar a alguien así como así. Asentí lentamente. Tienes razón. Sus ojos se iluminaron. La esperanza brilló como una cerilla entre nosotros. Entonces añadí, pero lo hice. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Suaves, no duras, sin intención de herir, solo la verdad al descubierto. Ya no te amo, Daniel. Se estremeció. Ni siquiera siento nada cuando te miro. Me equivoqué. Lo sé, dije, pero ya no importa. Guardó silencio un buen rato. Finalmente, asintió. ¿Hay alguien más? Preguntó. Hice una pausa. Luego, no. ¿Habrá? Aparté la mirada. Esa no es tu pregunta. Tragó saliva con dificultad. Me di la vuelta, me alejé, no miré atrás. Podía sentir su mirada sobre mí durante todo el camino por la calle. Podía sentir el peso de todo lo no dicho arrastrándose tras de mí como niebla. Pero cuanto más caminaba, más ligero se volvía. Para cuando llegué a la puerta de mi apartamento, no sentí nada en absoluto. Solo paz. Después de Daniel, no hubo desamor, ni lágrimas en la almohada, ni compras impulsivas de vino, ni releer viejos mensajes a medianoche. Solo tranquilidad, sencillez, como si finalmente hubiera dejado atrás un peso que no sabía que aún cargaba. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estuviera esperando algo, una disculpa, un avance, un cambio que nunca llegó. Volví al trabajo. Al día siguiente, con cara de pocos amigos y tacones más afilados, el equipo no preguntó y yo no me ofrecí.
La tormenta que se desató en el bar quedó en el olvido, excepto por una persona. Buenos días, jefe llorón. Me giré y encontré a Hasse de pie junto a mi escritorio con 2 cafés con leche. Me acercó uno como una ofrenda de paz. La tapa tenía una nota adhesiva, medio azúcar, 2 dosis. Como tu paciencia. Lo tomé en silencio, sin mirarlo. Gracias, murmuré. Cuando quieras, dijo, y luego regresó arrastrando los pies a su escritorio como un perro que mueve la cola después de que le rasquen la barriga. La semana siguiente sucedió algo extraño. Trabajó de verdad. No bien, no eficientemente, pero con sinceridad. Entregó la presentación de ventas antes de la fecha límite, todavía desordenada, pero legible al 80%. Le hizo preguntas a Lana sobre el formato en lugar de simplemente dejarle el trabajo en sus manos. Se quedó hasta tarde. Incluso, y casi me quedé sin aliento al verlo, escribió un correo electrónico de seguimiento para un cliente usando la gramática y la puntuación correctas. ¿Está evolucionando? No te sorprendas tanto, dijo cuando comenté. Puedo fingir que soy adulto cuando hace falta. Me impresiona. Sabes, dijo, tirando de su cuello. Quizás intento estar a la altura de tus altas expectativas. Arqueé una ceja. O quizás intentas evitar otra burla de toda la oficina. Ambas cosas, dijo con un guiño. 2 días después llegué al trabajo con una migraña infernal. Apenas me había sentado cuando Hasse entró, dejó un paquete de ibuprofeno en mi escritorio y deslizó una botella de agua fría por la superficie con precisión quirúrgica. No preguntes cómo lo sé, dijo con indiferencia. Pero quizás dejes de rechinar los dientes mientras duermes. Te arruga la frente. Me quedé mirando la botella. ¿Me estás acosando ahora? Sonrió. Relájate. Lana lo mencionó. Solo escucho mejor. Milagro. De nada, gruñón. Esa tarde terminó el informe del cliente antes de tiempo. El formato, los gráficos impecables, los títulos de las diapositivas perfectos, títulos reales. Lana me dio un codazo mientras lo revisaba. Se está esforzando un poco, ¿eh? No nos hagamos ilusiones, se inclinó susurrando. Te vigila como un halcón. En cuanto suspiras que Kofi está ahí, ¿no crees que esté un poco enamorado? Por favor, murmuré. Probablemente coquetea con el fax. Aún así, no podía negarlo. El cambio en él era real, sutil, torpe, lleno de esfuerzo, pero real. Y odiaba la facilidad con la que notaba los detalles, como dejó de jugar en horario de trabajo, como cambió sus camisas por otras más planas y estructuradas, como empezó a traer cargadores de repuesto para los teléfonos de todos aunque fingiera que solo estaban tirados por ahí. Incluso pidió recomendaciones de libros una vez. Algo serio, dijo, como el tipo de cosas que lees para parecer más inteligente en una reunión. Le di El arte de la guerra como broma. Lo devolvió 2 días después con subrayados y notas. No tenía ni idea de qué hacer con esa información. Al final de la semana, estaba evitando activamente estar a solas con él, no porque me desagradara, sino porque empezaba a simpatizar conmigo, lo cual era peligroso. Porque Jess Monroe era todo en lo que no confiaba. 5 años más joven, con una familia adinerada, temperamental, impredecible y lleno de encanto que no sabía usar con responsabilidad. Era de los que lo consideraban una vibra y no se tomaban nada en serio. Excepto que ahora empezaba a hacerlo, y eso me aterrorizaba. El golpe de gracia llegó un jueves lluvioso. Pasaba por delante de la sala de conferencias cuando oí mi nombre. Me detuve, inclinándome cerca de la puerta. Dentro, Hasse estaba cara a cara con el señor. 100, tranquilo pero furioso. No puedes embolsarte su bonificación sin más. Hasse decía que habían logrado 2 campañas importantes en 3 meses. Celeste llevó la voz cantante sola. 100 se burló. No es personal. Son números. Me da igual. Chase dijo, corten conmigo. Se lo diré a mi padre. Incluso lo diré legalmente. Pero no vas a tocar la bonificación de su equipo.
Me quedé paralizada en el pasillo, con el corazón latiéndome con fuerza. El señor Cien dijo algo en voz baja que no entendí. Hasse no respondió, simplemente se dio la vuelta y salió. Me escabullí en la sala de impresión antes de que me viera. Esa noche me quedé hasta tarde. Él también. La oficina estaba en silencio, solo se oía el zumbido de las máquinas expendedoras y el ocasional timbre del ascensor. Entré en la sala de descanso y allí estaba, apoyado en el mostrador, bebiendo té verde frío de una botella de cristal. Levantó la vista y sonrió levemente. No sabía que seguías aquí. Lo mismo digo. Asintió. Quería darle las gracias, quería preguntar por qué, quería fingir que no significaba nada. En cambio, me senté frente a él en la mesita con la esquina desportillada y le dije, no tenías que hacer eso. ¿Hacer qué?, dijo con demasiada indiferencia. Entrecerré los ojos. Cierto, dijo, dejando la botella. Que tamborileara con los dedos sobre la mesa. ¿Estás bien?, dijo. Finalmente. Mejor que la mayoría de los idiotas en ese edificio. ¿Realmente te importa? Eso importa. Lo miré fijamente. Además, añadió con una pequeña sonrisa, si voy a convertirme en un adulto de verdad, mejor imitar al mejor de la oficina. Exhalé, mitad risa, mitad incredulidad. Y así, algo cambió. Ya no era solo el becario consentido. Era algo más, alguien que se esforzaba, tal vez por sí mismo, tal vez por mí. Todavía no estaba segura. Pero en ese momento, bajo las parpadeantes luces fluorescentes de una sala de descanso que olía a fideos instantáneos y ambición, lo vi. Realmente lo vi y algo dentro de mí se suavizó un poco. El proyecto terminó un día antes. Eso nunca sucedió. Lo logramos. 3 campañas entregadas, un anuncio viral que ya estaba en auge. Los ejecutivos estaban contentos, el cliente extasiado, e incluso el señor. Cien asintió con una especie de aprobación a regañadientes que normalmente se reserva para los aniversarios de empresa y el pastel obligatorio. Lana entró en mi oficina a las 6 de la tarde. Con la cara roja y demasiada emoción. Saldremos esta noche, declaró. Todos van, incluso los de compras. Suspiré. Sabes que odio los bares. Este tiene sofás y buena iluminación. Por favor, no vengas nunca. Lo harás raro si no vienes. Arqueé una ceja. Ensayaste esa culpabilidad. Sí, dijo con orgullo. Además, Hasse viene. Puse los ojos en blanco. Y Lana me miró. No finjas que no te has dado cuenta. No ha mirado a otra mujer en semanas. Es porque está demasiado ocupado intentando entender Excel. Claro. 1 hora después estaba sentada en una mesa de la esquina de un bar con poca luz, rodeada de demasiadas alitas y demasiado champán barato. Hasse se sentó justo enfrente de mí. Tenía buena pinta, el pelo recogido, la camisa negra abotonada hasta arriba por una vez, y un anillo de plata brillando en su dedo corazón. No estaba fingiendo su caos habitual, simplemente estaba sentado allí, con los brazos estirados a lo largo del respaldo de la mesa, riendo suavemente de algún chiste que contó Lana. Bebe, ofreció, deslizándome una copa. Estoy sobrio. ¿Trágico? Estás borracho. También trágico, dijo sonriendo. La noche transcurría, la gente bailaba, empezaban los juegos. Lana finalmente se desmayó en un sillón junto a la barra con los zapatos en la mano y un nugget de pollo en el pelo. Fue entonces cuando me giré hacia Hasse y vi que su cabeza se inclinaba de forma extraña. Sus párpados se cerraron por completo. Me incliné sobre la mesa. Hasse. Ninguna respuesta. Tenía la boca ligeramente abierta. Extendí la mano y le di un golpecito en el hombro. Hasse. Soltó el ronquido más indigno que jamás había oído. Increíble. Media hora después lo arrastraba, lo cargaba por el aparcamiento hacia mi coche. Era más pesado de lo que parecía y alto. Demasiadas piernas.
¿Por qué los hombres tenían forma de sillas plegables? Tienes suerte de que no te deje en una cuneta, murmuré, sudando a través de mi abrigo. Gimió suavemente. No estoy borracho. Tú eres uno. A una sílaba de distancia del coma. ¿Nuevo? Gimió como un niño. Solo estaba descansando la vista. Espero que la reencarnación te convierta en gato. Finalmente lo empujé al asiento del copiloto. Se desplomó de lado, gimiendo. Le registré los bolsillos. Ni identificación, ni dinero, ni teléfono, solo chicle y un recibo aplastado de una tienda de té de burbujas. ¿Qué clase de hombre adulto no llevaba cartera? Refunfuñando, cerré la puerta de golpe y rodeé la habitación con la mano del conductor. Cuando me senté y me giré para ver cómo estaba, lo encontré observándome con los ojos abiertos. Tranquilo, firme. Estás despierto, dije secamente. No respondió, solo me miró fijamente. El aire cambió. Algo se cargó. Me aclaré la garganta. Si intentas ser misterioso, no funciona. Parpadeó una vez. Siempre te ves así cuando estás irritado. ¿Cómo qué? Como si intentaras que no te importara. Me di la vuelta. No me psicoanalices mientras babeas en mi asiento. Cinturón. Me voy. Hice una pausa. ¿Qué? Miró por la ventana. Mi papá lo aprobó. Me voy la semana que viene. Programa de fotografía. Berlín. Mis dedos se curvaron ligeramente alrededor del volante. No me di cuenta de que hablabas en serio. Sí, bueno, dijo con voz suave. Pensé que si no me iba ahora, nunca saldría. ¿Sabes cómo se siente? Demasiado bien. ¿Se lo dijiste a alguien más? No. ¿Por qué yo? Porque, dijo, mirándome, eres la única que me llamaría idiota y aún así me ayudaría a empacar. No supe qué decir a eso. Así que no dije nada. Afuera, empezó a nevar. Copos ligeros y suaves que se reflejaban en el haz de luz de las luces del estacionamiento. La primera nevada del año. La miré, exhalando lentamente. La ventana empezó a empañar. Entonces algo cálido me rozó la mejilla. Y antes de que pudiera girar la cabeza, sus labios encontraron los míos. Apenas un beso, solo una ligera presión de piel, un susurro de algo tácito. Entonces se apartó, con la mirada indescifrable. Lo miré fijamente. Sonrió levemente. No podía irme sin saberlo. Debería haberme enfadado. Debería haberle dado una bofetada. Grité, exigí espacio. Pero no lo hice porque por un segundo terriblemente estúpido quise devolverle el beso. En lugar de eso, me aparté. ¿Te vas? Sí, bien. No me esperes. Asintió y luego sonrió, una triste muestra de complicidad. No esperaba que lo hicieras. Lo dejé en la base de su edificio. Me saludó sin mirar atrás. Los copos de nieve se derritieron en mi parabrisas mientras estaba sentada en el asiento del conductor, con los dedos ligeramente temblorosos. Mis labios aún estaban calientes. Maldito sea. Maldito sea ese beso. Maldita sea la parte de mí que quería rebobinarlo solo una vez y sentirlo bien. Cuando Hasse se fue, no se despidió. En realidad, no. Ninguna despedida dramática en el aeropuerto. Ninguna carta larga ni llamada nocturna. Solo una nota de voz sobre la transferencia enviada a mi correo electrónico del trabajo sin asunto y con una pausa de medio segundo al principio. No olvides alimentar a tus suculentas, incluso la fea. Nos sobrevivirán a ambos. Nos vemos, jefa. Eso fue todo. Ni una mención del beso, ni promesas, ni espérame. Fue bueno. No quería promesas. 3 semanas después, firmé mi nueva carta de oferta de Ojun Strategy Group, una de las consultoras más importantes de la ciudad. Me habían cortejado antes,
pero nunca tuve el tiempo ni la audacia para decir que sí. Esta vez, acepté. El puesto incluía un aumento, una oficina en una esquina y un paquete de reubicación lo suficientemente generoso como para dejar de fingir que disfrutaba viviendo encima de un karaoke. Firmé el contrato de arrendamiento de un apartamento en el último piso la semana siguiente. Ventanales de piso a techo, pisos de madera pulida, luz solar a las 7 a.m. Todas las mañanas. Era perfecto, también. Perfecto. El tipo de lugar que te hace sentir exitoso y solo a la vez. La noche que me mudé, deshice el equipaje sola. Nada de fiesta de inauguración, ni tintineos de champán, solo el sonido rítmico de la cinta de embalar al cortarse y las listas de reproducción resonando en el espacio vacío. Llené mi estantería lentamente, pasando los dedos por las tapas duras como si fueran amigas familiares en el fondo de una caja encajada entre dos carpetas de clientes y un cargador que creí haber perdido el año pasado. Encontré una funda de café arrugada encima, con una caligrafía inconfundiblemente terrible para una jefa: no te mueras de exceso de trabajo. Eres demasiado guapa para la otra vida. Mermelada de bebida caliente. Me senté en el suelo un largo minuto mirándola. Luego la guardé en el cajón con mis fotos de pasaporte de repuesto y la grapadora. Ojos que no ven, ojos que no alcanzan, corazón que no siente. Los rumores llegaron unos días después. Un amigo envió una captura de pantalla a Monroe Lands. Debut en Berlín. La exposición de Jace Monroe se agota en 3 días. Foto. Jace con un jersey de cuello alto negro, entrecerrando los ojos para mirar su propia foto en una galería de arte. Otra foto, él riendo con una modelo, con el brazo casualmente sobre sus hombros. No me inmuté. Tampoco guardé la foto. Simplemente cerré la aplicación. Más tarde, me encontré a mí misma. Volví a desplazarme por su página, no para comprobar qué estaba haciendo, solo para preguntarme si se acordaba de mí. Nunca publicó la nota de voz. Nunca me hizo seguimiento. Quizás eso significaba que nunca significó nada, para empezar. Una semana después, me enteré de que Daniel y Sierra habían anunciado su compromiso. Había una historia en uno de esos blogs de estilo de vida de moda. La pareja poderosa reina. El querido de Silicon se casa con su novia. Esperaba sentir algo más grande. Amargura, un dolor sordo, pero solo sentí diversión. Cariño, Sierra una vez amenazó con denunciar a Lana por robar material de escritorio. Lloró cuando la sala de descanso se quedó sin té de jazmín. Cerré la pestaña sin leer más. Ese capítulo no solo estaba cerrado. Había sido destrozado, quemado y enterrado bajo el hormigón. Aún así, las noches eran tranquilas, no vacías, simplemente quietas. A veces llegaba a casa, abría la puerta de mi hermoso, brillante y moderno hogar, y dudaba en el umbral solo un segundo, como si esperara que alguien me esperara dentro. Alguien se estiraba en el sofá, comiendo fideos instantáneos con palillos. Me gritaban que me quitara bien los zapatos y bebiera agua. Pero no había nadie. Solo mis llaves golpeando el inodoro y el suave clic de la puerta cerrándose tras de mí. Una noche, porque no sabía qué más hacer, reorganicé el especiero. Luego la estantería. Luego el armario bajo el fregadero. Al fondo del cajón, junto a la funda de café. Juro que lo olvidé. Encontré un pequeño rollo de película. Película sin revelar. Una nota adhesiva envuelta alrededor, descolorida por el tiempo. Ya lo sabrás cuando vuelva a escribir a mano. ¿Qué se suponía que debía hacer con eso? No lo tiré, pero tampoco lo volví a mirar. Una noche particularmente insomne, entré en su página de fans. Había cientos de comentarios. El icónico desfile de Monroe en Berlín. Me cambió la vida. Quiero que me fotografíes solo una vez. Sus ojos son irreales. Pasé por una foto tras otra. La mayoría eran en blanco y negro. Una me detuvo. Era de una mujer parada en un paso de peatones bajo una sombrilla roja. Su rostro no era visible,
pero la energía era inconfundible, tan controlada, resiliente, de facciones marcadas. A veces lo más valiente que puedes hacer es no hacer nada. La miré un buen rato. Luego fui a la configuración y borré la página de fans, no porque no me importara, sino porque estaba cansada de fingir que sí. Temprano a la mañana siguiente, salí al balcón con té en la mano, envuelta en un viejo cardigan y en silencio. El horizonte de la ciudad aún estaba soñoliento, solo unas pocas ventanas iluminadas, las calles todavía adormecidas. El aire era frío, fresco y claro. Me quedé allí, dejándome envolver. No estaba enamorada, no rota, solo a medio camino. Y, extrañamente, por primera vez en años, eso fue suficiente. Creo que te gustará, dijo Lana, entregándome una percha con más entusiasmo del que la ley debería permitir. Es inteligente, estable, lee poesía a propósito y no usa camisetas con llamas ni personajes de anime. Gracias por prender fuego al bar y luego pasar por encima, ella sonrió con suficiencia. Vete. Es una cena, no un contrato. Bien, suspiré. Pero si habla de astrología o criptografía, me voy. Trato hecho. Pero es profesor de literatura, no un técnico. Sobrevivirás. Se llamaba Miles Chen, tenía 30 y pocos años. Pinkut llevaba un cardigan azul marino y dijo, es un placer conocerte. El restaurante era elegante. Ya suave ondeaba en el aire como si perteneciera a las paredes. Sin caos, sin luces estroboscópicas, sin alitas de búfalo. Perfecto. Me abrió la puerta, me apartó la silla y me preguntó por mi autor favorito sin que pareciera que me estaba poniendo a prueba. Pedimos vino, compartimos confit de pato y hablamos de las librerías favoritas de la ciudad y del trabajo. Sin embargo, estaba tranquilo, intencionadamente presente. Seguí esperando un chiste que nunca llegó. A mitad del postre, mientras Miles me contaba la vez que se perdió en una estación de metro de París y terminó accidentalmente en Bélgica, me reí de verdad. Y entonces sonó la campana sobre la puerta del restaurante. La sentí antes de verla, ese cambio magnético caótico en el aire, esa presencia eléctrica despreocupada, y allí estaba Jace Monroe de vuelta de Berlín, con chaqueta de cuero, el pelo mojado como la nieve, la cámara colgada del hombro como si acabara de salir de la portada de Accidental Man's Monthly. Me vio al instante y sonrió como si hubiera estado esperando esta escena exacta. «Qué gusto verte por aquí», dijo caminando hacia nuestra mesa. Miles levantó la vista desconcertado. «¿Amigo tuyo?» «Por desgracia», murmuré. Jase apartó la tercera silla de nuestra mesa y se sentó así, sin más. Sin invitación, sin dudarlo. «Miles, ¿verdad?», preguntó extendiendo la mano para estrecharla. «Soy Jace, fotógrafo, viajero mundial, facilitador de café». Miles parpadeó. «Encantado de conocerte». Lo miré fijamente. «¿Qué haces?» «Volví esta mañana. Vi tu historia de Instagram. Reconocí el papel pintado». «¿Reconociste el papel pintado del restaurante?» «Soy muy observadora». La fulminé con la mirada. Me ignoró y se giró hacia Miles. «Entonces, ¿cómo está? ¿Qué haces? ¿Sigues siendo alérgico al cilantro?» Sigue fingiendo no llorar durante las películas animadas. Miles soltó una risa incómoda. «No lo sé». «Es genial», continuó Jase. «Mandona como el demonio, pero genial». Me quedé afuera, con Jase. Salimos a la acera y el aire frío me golpeó la cara como una advertencia. La nieve de la semana pasada se había derretido, dejando aceras húmedas y arenilla de ciudad, el telón de fondo perfecto para mi estado de ánimo descontrolado. «Eres increíble». «Te extrañé». Parpadeé. «¿Qué? ¿Me extrañaste?», repitió con indiferencia. «Eso no está permitido. Apareces después de 2 meses, te cuelas en mi cita y dices eso». Se encogió de hombros. «Parecías aburrido». «No te toca decidir eso». Se acercó. «Entonces, ¿por qué viniste aquí conmigo?».
Abrí la boca, la cerré. Sonrió con más suavidad. Te conozco, Celeste. No te habrías ido si él estuviera ganando. No te hagas ilusiones. Me miró en silencio de nuevo. ¿Pensaste que lo olvidaría? Preguntó con voz baja. Ese beso de esa noche. Esa noche terminó contigo volando a Berlín y dejándome en la nada. Necesitaba irme. Necesitabas decir algo. Pensé que la nota era suficiente. Negué con la cabeza. Eres imposible. Sonrió. Sigues siendo linda cuando estás enojada. Lo juro por Dios. ¿Quieres que me vaya?, preguntó finalmente serio. Dudé. Eso era todo lo que necesitaba. Dio un paso adelante de nuevo, más cerca ahora, bajó la voz. Me iré si dices que no importa, que no pensaste en mí, que no me extrañaste al menos una vez. Se me hizo un nudo en la garganta. El silencio se prolongó. Ladeó la cabeza esperando. Susurré, crece, Jase. Y me alejé. Miles tuvo la amabilidad de fingir que no había pasado nada. Terminamos el té y nos despedimos. Se ofreció a llamar de nuevo. Sonreí y le dije que podía intentarlo, pero ambos sabíamos que no lo haría. Esa noche, me senté en el borde de la cama, teléfono en mano, mirando el contacto de Jase. No hubo ningún mensaje, ninguna llamada, ninguna disculpa, solo el eco de su voz en mi cabeza. Te extrañaba. Apagué la luz y me acosté, deseando que llegara el sueño. Pero mi corazón era más fuerte que mis pensamientos, y por mucho que me girara, seguía susurrando lo mismo y peligroso. ¿Y si hablaba en serio? 2 mañanas después de la emboscada de la cita, salí del ascensor y casi me choco de bruces con un vaso de papel. Lo de siempre, dijo Jase con indiferencia, extendiéndolo con ambas manos como si estuviera dando una medicina. Parpadeé. ¿Qué? ¿Cómo? Dijiste que esta empresa tenía mejor iluminación. Supuse que se refería a Argent. ¿Lo supusiste? Sonrió. Solo pasaba por aquí. Pensé en pasarme. La nueva oficina te sienta bien. No tomé el café. Me acechaste en mi lugar de trabajo. Fingiste estar ofendido. Me acechaste. Por favor. Soy un hombre adulto e independiente con buenas habilidades en Internet y límites limitados. Vete. No lo hizo. En cambio, le dio el café a Lana, que acababa de aparecer detrás de mí, y dijo, para Celeste. Media azúcar, 2 bombas, sin espuma. Juicio extra. Lana nos miró con los ojos abiertos y luego me miró con una sonrisa burlona. ¿Entonces están como? Se va, dije, rozándome. Me siguió hasta la puerta. Tengo una reunión. Perfecto. Traje mis calcetines de la buena suerte. Ir a casa. ¿Quieres que espere en el coche? Jase, en el vestíbulo. Cerré la puerta de cristal que nos separaba. Él articuló, ¿almuerzo? Cerré la puerta. Me guiñó un ojo. Esa habría sido una interrupción incómoda, unos días de silencio, pero entonces empezó a aparecer por la cafetería de abajo de mi oficina. Total coincidencia en la acera de mi apartamento. Tenía una sesión de fotos cerca. Una vez me ayudó a sacar la compra del maletero. En otra ocasión lo pillé arreglando la impresora de la sala de correo mientras el personal simplemente miraba. ¿Trabaja aquí?, susurró alguien un día en la sala de descanso. No, respondió Lana en un susurro. Solo está por aquí. En una importante presentación, uno de mis compañeros se echó atrás por enfermedad. Estaba preparándome sola, tensa y acorralada cuando la recepcionista me llamó. Alguien llamado Jase está aquí. Dice que es tu asistente. Bajé, lista para matar. En cambio, lo encontré de pie en el vestíbulo con camisa blanca y pantalones azul marino, sosteniendo una consola de repuesto en una caja de pasteles. Hice diapositivas, dijo con calma. No te preocupes, casi todas están bien escritas.
Me quedé mirando. ¿Qué haces aquí? Recordé la fecha de la presentación. Pensé que intentarías convertirte en un gladiador. Pensé que aparecería y sería tu escudo. Exhalé con fuerza. Ni siquiera estás cualificado. ¿Quién dijo algo de cualificado? Levantó los pasteles. El soborno sigue siendo legal, ¿verdad? No me pidió oficialmente estar conmigo. Sin discursos, sin rosas, sin siervos. Simplemente empezó a estar ahí. Sabía cuando estaba demasiado cansada para cocinar y me enviaba la comida sin preguntar. Sabía que mi impresora no se conectaba y apareció con un cable de repuesto. Me envió un mensaje cuando llovió: no olvides el paraguas. Cuando tenía un mal día, aparecía en mi puerta una caja de almendras cubiertas de chocolate con una nota adhesiva que decía: hoy fue un desastre. Lo arreglé. Fue exasperante y efectivo. La noche en que todo se desmoronó, se produjo un apagón en toda la ciudad justo cuando estaba a punto de calentar los fideos que me habían sobrado. Mi apartamento se apagó en un instante. Me quedé allí, parpadeando con la linterna del móvil en una mano, preguntándome si debía encender una vela o simplemente comer emocionalmente en la oscuridad. Entonces llamaron a la puerta. Abrí. Chas estaba allí con una sudadera con capucha y pantalones deportivos, sosteniendo 2 bolsas de papel y una mochila con velas. Pensé, serías demasiado orgulloso para irte y demasiado molesto para admitir que necesitabas ayuda. Parpadeé. ¿Sabías que habría un apagón? No, dijo entrando, pero sabía que no estarías lista para uno. Colocó velas en el mostrador, desempacó la comida para llevar de Thai y se sentó como si hubiera vivido allí durante años. Comimos bajo una luz tenue. Sin bromas, sin coqueteos, solo silencio. No supe cuándo su presencia se convirtió en un consuelo. Tal vez fue la mañana en que trajo kanji porque había dormido durante el desayuno. Quizás fue la forma en que dejó de llamar antes de entrar, siempre con algo en las manos: café, cargador, libro. Quizás fue como empecé a escuchar su risa al llegar a casa. O como el silencio se sentía más pesado cuando él no estaba. Nunca lo llamé amor. Ni siquiera lo llamé nosotros. Era demasiado peligroso, demasiado cerca del precipicio al que había jurado no volver jamás. Pero cada vez que se sentaba en mi sofá, con las piernas estiradas, el equipo de la cámara en el suelo, los calcetines desparejados y los ojos fijos en mí como si fuera un amanecer, no podía apartar la mirada. Dios, me costaba respirar. El enfrentamiento llegó un martes, un día sin nada especial ni malo. Estaba revisando pruebas de impresión, medio concentrada, cuando Has entró. Sin previo aviso, sin café, solo el de pie en la puerta mirándome como si ya hubiera tomado una decisión. Dijo, levanté la vista. Vale. ¿Qué? Tenemos que hablar. Dejé la carpeta. Esa nunca es una buena frase. He estado por aquí, dijo lentamente, semanas ya. Y me dejas. No me alejas. En realidad no. Pero tampoco me atraes. Tragué saliva. Dio un paso adelante. ¿Qué estamos haciendo, Celeste? No respondí. Exhaló. ¿Quieres que deje de venir? ¿Que deje de escribirte? ¿Que deje de aparecer cuando sé que has tenido un día largo? Mi voz era tranquila. No se trata de eso entonces. ¿Qué es? Lo miré de verdad, sus cejas fruncidas, su mandíbula apretada como si estuviera conteniendo algo. Y odié lo que tenía que decir. Chase, me gusta tenerte cerca. Sí, pero esto. Señalé el espacio entre nosotros. Esto no es sostenible. No quiero otra relación a medias. No quiero volver a caer en algo desordenado. Ni siquiera somos compatibles. ¿Crees que no lo sé?, interrumpió bruscamente. Su voz se volvió áspera y rápida. No estoy tratando de jugar, Celeste. No te estoy ofreciendo algo brillante e impecable. Lo prometo. Te digo la verdad. Se acercó. Te deseo.
Me quedé helada. No se inmutó. No la versión que dejas que la gente vea. No la que finge estar bien con un apartamento vacío y mañanas silenciosas. Quiero la tú que tira harina, que odia el cilantro, que canta desafinada cuando cocina. Forceo una sonrisa. Eso es romántico. Pero he visto lo que pasa cuando se desvanece. No va a suceder. No puedes saberlo. Hizo una pausa. No puedo alejarme de ti. Lo he intentado. Me persigues, Celeste. Me miró como si fuera aire. No soy perfecta, pero nunca te haría daño. Ni intencionalmente. Ni de cerca. Se me cortó la respiración. Ya me han hecho daño antes, dije en voz baja. No puedo permitirme otra caída. Me agarró del brazo, sin fuerza, solo lo suficiente para que me apoyara en el suelo. No te estás cayendo, dijo. Ya has aterrizado. Solo tienes miedo de mirar hacia abajo y darte cuenta de que sobreviviste. Eso. Las lágrimas amenazaron con asomar por el rabillo de mis ojos. Me giré para irme. No, susurré. No podemos hacer esto. Volvió a extender la mano, esta vez agarrándomela. Celeste, me quedé quieta. Mírame. No lo hice. Dime que no sientes nada. Dime que no me amas. Dímelo y me iré. Juro que saldré por esa puerta y no volveré a molestarte. No podía respirar. Su agarre no era fuerte, solo temblaba, esperando. Cerré los ojos. Esperé a que mi voz obedeciera, a que mi orgullo se apoderara de mí, pero todo lo que salió fue un susurro. Te extrañé. El silencio se extendió como un alambre entre nosotros. Entonces se movió rápido. Sus manos encontraron mi rostro y su boca se estrelló contra la mía como si hubiera estado esperando meses, años, vidas enteras para hacerlo. No tuvo cuidado. No fue suave. Era calor, angustia y hambre, todo en una explosión. Me tambaleé hacia atrás contra la pared y él me siguió. Sus labios nunca se separaron, sus manos en mi cabello, sus dedos se curvaron como si no creyera que yo fuera real. Y respondí porque yo también lo extrañaba. Como si hubiera terminado de fingir, porque quizá esto no era seguro, pero era cierto. Más tarde, cuando por fin nos separamos, sin aliento, con las frentes juntas, susurró, ¿sigues pensando que no estamos destinados a estar juntos? Reí con el pecho agitado. Creo, murmuré. Somos una pésima idea. ¿Es un sí? No respondí. Lo besé con más fuerza esta vez. Porque sí, siempre era un sí. Hubo un tiempo en que el silencio me ponía nerviosa. Cuando la ausencia de ruido significaba que faltaba algo, una persona, un sentimiento, un latido que debería haber estado más cerca. Pero ahora me despertaba con el sonido del ajo chisporroteando, pies pisando el parqué y una interpretación terriblemente desafinada de una canción de amor de los 80. Cantaba como un solo dramático en un estadio vacío. Y siempre sonarían desde el pasillo. Son las 8 de la mañana. Whitney se merece algo mejor. Se asomó por la esquina, sin camisa, con pantalones de pijama a cuadros, sosteniendo un batidor como un micrófono. ¿Estás despierto? Excelente. Prepara tus oídos para el bis. No, por favor. Demasiado tarde. Posó y cantó el estribillo a todo volumen, haciendo que nuestro gato se deslizara debajo del sofá y tirando una cuchara de madera de la encimera. Me cubrí la cara con las manos. Este hombre, esta absoluta amenaza de hombre, era mío. Hicimos panqueques. Corrección, hice panqueques mientras él hacía desastres. Tenía harina en el pelo, masa en la pared y el sospechoso olor a algo quemándose ligeramente. Tienes prohibido acercarte a la estufa. Inconstitucional. Prendiste fuego a la espátula la última vez. Un accidente nacido de la pasión. Intentabas voltear tocino con la mano. Porque soy un visionario. Me giré hacia él, con los brazos cruzados, espátula en mano.
Y fue entonces cuando lo hizo sin previo aviso, sin preparación, sin nada más que esa mirada estúpidamente suave en sus ojos. Se inclinó y me besó. Yo. Justo ahí, en medio de la cocina, con Arín espolvoreando las encimeras y los panqueques aún chisporroteando. Me besó como si hubiera estado esperando desde el principio del mundo para hacerlo. Chillé, literalmente chirrié porque todavía sostenía la espátula en una mano y un tenedor en la otra. Sonrió contra mi boca. Romántico, ¿verdad? Me aparté, riendo. Me besaste mientras sostenías los cubiertos como un general de guerra. Te veías poderosa y ridícula. Siempre lo haces, dijo, besándome la punta de la nariz. Es lo que más me gusta. Pasamos la mañana sin hacer nada importante, comiendo en el suelo porque no nos apetecía limpiar la mesa. Escuchando canciones viejas que ambos fingíamos odiar, pero que cantábamos de todos modos. Peleando sobre si el jarabe debía estar en los huevos. No es así. Hasse no está de acuerdo. Él está equivocado. Y cuando el sol se fue alejando más allá del mediodía, terminamos en el sofá, medio vestidos, medio dormidos, completamente llenos. Estaba leyendo un libro. Hasse tenía su cabeza sobre mi regazo, los ojos cerrados y su mano rodeaba libremente mi tobillo. No estaba dormido, pero tampoco había llegado hasta aquí. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de este lugar?, preguntó en voz baja y soñolienta. ¿Qué yo? Sonreí, recorriendo su mandíbula con mi pulgar. Eso no tiene nada de cursi. Estoy evolucionando. Abrió un ojo. ¿Estás feliz? No respondí de inmediato. En lugar de eso, miré a mi alrededor, los libros apilados sobre la mesa, los calcetines que nunca doblaba, el té medio bebido enfriándose en el alféizar de la ventana, al hombre de sonrisa torcida y alma salvaje que de alguna manera hacía que mi mundo se sintiera quieto. Sí, dije en voz baja. Creo que sí. Esa noche no salimos, no vimos ninguna película, no navegamos ni trabajamos ni hablamos mucho. Nos quedamos allí tumbados, con las extremidades enredadas, las cabezas apoyadas una contra la otra y el mundo en silencio a nuestro alrededor. Sentí su respiración lenta, sentí el peso de la paz asentarse en mi pecho como una piedra cálida. Quizás no fue el tipo de historia de amor que la gente esperaba. No hay declaraciones bajo la lluvia, no hay grandes arcos de perdón, no hay violines que suenen al atardecer. Solo esto. Solo nosotros eligiéndonos unos a otros.